La corriente que manejan estos dispositivos son corriente directa. Algunos equipos como el teléfono, la computadora, algunas bocinas. Hay algunas bocinas amplificadoras que son eléctricas y también son electrónicas, pero hay otras que son electrónicas. Si traen un cargador, es un equipo electrónico. ¿Qué es lo que hace el cargador? Convertir esa corriente alterna en corriente directa. Eso es lo que hace un cargador de una computadora, un cargador de un teléfono. Y esa conversión la realizan el diodo y el capacitor. Ellos se tragan esa onda, uno la corta por la mitad y el otro elimina la otra parte y la señal sale totalmente directa. Y luego, porque no es solamente convertir la señal de corriente alterna a corriente directa, después que la corriente está directa, hay que bajar el voltaje. Usted no hace nada con convertir una corriente directa de 120, convertirla en 100, dejarla en 120, porque le va a quemar la tarjeta electrónica, donde hay un sinnúmero de dispositivos que trabajan con apenas 6, 8, 10 y 12 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? Se coloca un transformador. Entonces, ¿qué es lo que hace el transformador? Que disminuye ese voltaje alterno, lo disminuye antes de rectificarla, antes de convertirla en corriente directa. El transformador agarra esos 120 voltios y lo convierte en 12 o lo convierte en 18. En el caso de los cargadores de computadora que trabajan con 18 voltios, se mide un cargador. Eso lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a medir cuánto voltaje sale de un cargador de una computadora. Por lo regular 18 voltios. Y eso, ¿quién lleva esos 120 voltios a 18? El transformador. Luego entonces cae aquí en estos dispositivos que la convierten en corriente directa para que pueda ser manejada dentro del equipo electrónico. Bien, seguimos aquí. El capacitor se mide en faradio. Los capacitores o condensadores se llaman condensadores porque tienen la función de condensar la corriente, de filtrarla. El faradio es la unidad de medida principal de los capacitores, pero es una medida un poco grande, entonces se le agregan unos submúltiplos como son el microfaradio, que se representa por una letra griega que se llama mu. Uno le dice mu, otro mu. Es una palabra griega que está en el alfabeto griego y corresponde a micro. Donde quiera que ustedes vean este símbolo, le están hablando de microfaradio. El nanofaradio se refiere también a otra unidad, pero una unidad más pequeña, porque fíjense que el microfaradio tiene 6 ceros, pero al nanofaradio se le agregan 3 ceros más. Y la más pequeña de todas es el picofaradio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a encontrar capacitores en la electrónica. Cuando usted lo vaya a comprar, usted tiene que fijarse en estas unidades, porque usted tiene que revisar si usted está cambiando un capacitor de alguna tarjeta electrónica. Usted tiene que fijarse si ese capacitor está dado en microfaradio o está dado en nano, o puede ser que esté dado en picofaradio, para cuando usted lo vaya a comprar, usted sepa que tiene que comprarlo con esa unidad que tiene, porque de repente usted va y compra un capacitor en microfaradio, pero cuando observa el que tenía la tarjeta estaba en nanofaradio. Ya usted tiene que volver otra vez a la electrónica. Aunque estos dispositivos no cuestan mucho dinero, el electrónico se ahorra mucho dinero, porque un capacitor de esto no pasa de 50 pesos. Si usted con un soldador en su casa, un poquito de estaño, usted puede ahorrarse miles de pesos, porque a veces por reparar cualquier tarjeta son miles de pesos que cobran por reparar cualquier equipo. Sin embargo, si usted sabe medir, que es lo que hace el electrónico, medir y determinar qué pieza está averiada y cambiarla, usted se ahorra un dineral. Fíjense este tanque que está aquí, este capacitor, el más alto que está aquí. Fíjense las unidades, mírenla aquí, no sé si ustedes la pueden ver, 22.200 microfaradios, se ve aquí de este lado.
Sí. Esa es la capacidad en faradio de ese capacitor. Pero no solamente fijarse en esa capacidad, también usted tiene que fijarse en el voltaje que maneja ese capacitor. Siempre lo trae en su cuerpo, los capacitores traen en su cuerpo las unidades que manejan. Miren aquí aquí se muestra el voltaje que maneja ese capacitor, fíjense aquí. 6.3 voltios, ese capacitor maneja 6.3 voltios y si usted observa los demás, todos tienen su capacidad, de manera que es fácil de usted ir a una electrónica y comprarlo. Preferiblemente cuando uno va a comprar una pieza, uno va con la pieza dañada. ¿Qué resulta? Que a veces esa pieza dañada se quema y muchas veces se ocultan los valores que tiene, la descripción de la pieza se oculta y usted no puede determinarla. Usted no sabe cuál es el voltaje, a veces estos se le borran, estos números que tienen impresos. Entonces yo le decía que cuando vamos a cambiar a la electrónica una pieza, es importante saber las especificaciones de esa pieza. Usted no va a improvisar, ir a la electrónica, dame un capacitor, pero ¿cómo así? Si hay infinidades de capacitores, usted tiene que saber el capacitor que es. En caso de que se le borren las unidades al capacitor, ¿qué usted hace? Usted lo busca en internet. ¿Cómo lo busca en internet? Por la serie de la tarjeta o del equipo. Usted busca el equipo y busca el diagrama electrónico del equipo y ahí le va a decir cada una de las piezas, la capacidad que tiene, porque esos son diseños. Todas esas tarjetas que se hacen a los equipos son diseños, por lo tanto todas tienen una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Un listado de las especificaciones de cada equipo que se monta ahí. Ustedes van a aprender a hacer leyendas, sobre todo en diseño eléctrico. Cuando estemos haciendo diseño eléctrico, ustedes van a hacer una leyenda de todos los dispositivos que ustedes montan. Bueno, montamos estos bombillos de tanto, montamos este circuito de tanto, montamos este breaker de tanto, en la sala hay tal toma para la nevera, en el lavamanos montamos tal cosa para la licuadora. Todo eso tiene una especificación porque el diseñador tiene que saber el recorrido de todo lo que él está proponiendo. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una avería, ¿dónde es que se va? Al plano. Si hay una avería, se va al plano. Hay un problema en una casa, en la cocina. Lo ideal es ir al plano primero y ver cuáles son los circuitos que están en la cocina. Pero muchas veces uno lo que empieza es a medir. Vamos a quitar este bombillo, a ver si abrió por aquí. Vamos a quitar esta toma ahora. Y uno va descubriendo poco a poco. Cuando viene a ver, uno anda la casa entera. Y el problema a veces está en un simple breaker sencillo que maneja el circuito que se avería. Seguimos, vamos a ver la estructura. Dice, un condensador está estructurado en su interior por dos placas metálicas, una enfrente de la otra. Un material dieléctrico, que es el aislante que separa dichas placas. Esas placas también se denominan resistencia. Y un material electrolítico, el cual es el químico que hace que el condensador cargue corriente, si este se encuentra polarizado. Ok, aquí tenemos una imagen de la estructura interna del condensador. Tenemos aquí, como todo dispositivo, tiene que tener una cubierta, un cubretor, un material que lo protege, ¿verdad? Y tenemos las dos placas, una placa positiva y una placa negativa. Estas dos placas están separadas por un dieléctrico. Un dieléctrico es un aislante, en este caso un aislante líquido. Hay aislante líquido también, no solamente sólido. Entonces, estas dos placas que se mantienen separadas por ese dieléctrico tienen de un lado una parte negativa y del otro lado una parte positiva, de modo que el condensador tiene polaridad. Cuando ustedes ven un dispositivo que tiene un lado negativo y un lado positivo, eso le deja dicho a usted que ese dispositivo tiene polaridad y que si usted lo conecta al revés, pues el dispositivo no va a funcionar. Tan sencillo como eso. No ocurre lo mismo con la corriente alterna, porque la corriente alterna funciona como quiera. Como quiera que usted la conecte, funciona. Pero los dispositivos electrónicos no. Los dispositivos electrónicos tienen polaridad. Literalmente la polaridad se podría decir que es sinónimo de definición, o sea, sus polos están definidos, un positivo y un negativo. Tienen también un material químico electrolítico. Ese material químico electrolítico ha sido
A veces el condensador se derrama, se abomba. Ustedes se puede ver a simple vista cuando un condensador está averiado, porque algunos se abomban, ¿verdad? Como que se llenan de aire. Usted lo ve a simple vista, usted dice, ese condensador, ese capacitor tiene problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el capacitor no va a cargar, el capacitor carga y descarga. Cuando un capacitor está en buen estado, tiene que cargar, también descargar, porque esa es la función que él tiene, cargar y descargar. Toma corriente y luego la deja pasar. Toma corriente por unos segundos y luego la deja pasar. Algunas representaciones en diagramas, eso lo vamos a ver en la próxima clase porque es súper importante. Fíjense cómo se representan los capacitores en los diagramas, Esa es la representación. Ustedes lo pueden encontrar de 4 maneras diferentes. Donde quiera que ustedes vean esto en un diagrama, se está refiriendo a un capacitor, Por lo regular, a mí me gusta usar la tercera. Yo lo represento así en los diagramas. Me gusta representarlo así. A veces la cuarta figura que está aquí. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienden a confundirla con la fuente. Aunque se usa muchísimo. A veces le ponen otras rayitas aquí abajo para diferenciarlo, pero a mí me gusta, no me gusta mucho usar esta representación en diagrama, porque el estudiante lo puede confundir con la fuente. Aunque siempre al lado de cada símbolo se le pone la inicial, del dispositivo para que la gente no se confunda. Por ejemplo, si vamos a usar esta que está aquí, esta representación, le ponemos una C. C1, por ejemplo, igual a 10 microfaradios. En un diagrama usted dice, esto es un capacitor porque tiene una C de capacitor. La C de capacitor. Si es una resistencia, se le pone una R. Entonces usted dice, mira, es una resistencia porque tiene una R. Aunque el símbolo de la resistencia se conoce, es diferente a todos. Pero a veces hay cierta confusión con eso. Pero ustedes no se van a confundir porque aparte de eso, le vamos a poner una C. Cuando vayamos a representar un capacitor, le vamos a poner una C. Si son 3 capacitores, entonces le ponemos C1, C2 y C3. Si son 3 resistencias, R1, R2 y R3. Entonces cuando usted vaya a medir, cuando yo le diga mida la resistencia 3, mida la resistencia 2, le va inmediatamente porque va a tener su número. Así que con eso no hay ningún problema. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí porque yo quiero en la próxima clase empezar a partir de aquí, de los tipos de capacitores o condensadores. Vamos a ver las familias que pertenecen a los capacitores, que son varias, y ustedes tienen que conocerla toda a detalle porque el capacitor es un dispositivo electrónico y se utiliza en casi todas las tarjetas electrónicas. Yo diría que todas las tarjetas electrónicas tienen capacitores, y no uno ni dos, tienen varios. Lo que son los capacitores y la resistencia es el diario vivir del electrónico.